en su casa, el Liceo Regional Cartañique. El doctor Frederick Thierry Palafox es doctor en Desarrollo Regional por el Colegio de Tlaxcala, candidato a maestro en Historia de la UAP, licenciado en Antropología Social también de la UAP, y actualmente es postdoctorante del CECITI en el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha ocupado diferentes cargos públicos en los 3 niveles de gobierno. Además, ha sido profesor de la Universidad de Oriente, Instituto Universitario Puebla, de la UAP, la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla, la Universidad de Colima y la Universidad Autónoma del Pacífico. Además, ha sido también investigador para el Centro INA Puebla, en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y en la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla. Así como ha sido coordinador del Centro Regional de Centros de Desarrollo Comunitario en los municipios de Puebla y coordinador del área sociocultural del diagnóstico integral efectuado en los municipios de Huetla y Huitlalpa. Me da muchísimo gusto recibir al doctor Frederick Thierry Palafox, con quien he pasado muchos años haciendo justamente Ciudad Ambiental, trabajos de investigación de antropología social. Muchas gracias, doctor Frederick. Bueno, pues primero que nada, dar las gracias a Museos Puebla por pues estar realizando esta serie de actividades que son muy interesantes y muy enriquecedoras. Por otro lado, por supuesto, a mi exalumna y amiga desde hace muchos años, la antropóloga Lorena López. Justo hoy Facebook me recordaba que hace 11 años presentamos el libro de Tierra de dos Tiempos adelante en Tiputahuaca, el municipio de Huehuela. Y bueno, gracias a ustedes por estar aquí, y de manera particular, pues, amigos como Miguel Ángel, Silverio, Ramiro, Betty, pues que están respondiendo a una invitación personal que les hice, y pues me da muchísimo gusto poderlos ver. Bueno, yo les voy a hablar sobre patrimonio cultural inmaterial, pero sobre todo desde el enfoque que estoy utilizando desde hace 5 años aproximadamente. Con la pandemia, pues nos recluimos todos y dije, bueno, ¿ya qué hago? Justo dejaba yo la Secretaría de Cultura y íbamos a hacer un expediente técnico del Carnaval de Huejotzingo. Sin embargo, alcanzamos a llegar al carnaval que no había yo ido, y ya cuando íbamos a empezar con las entrevistas y con todo lo necesario, pues nos mandaron a casa y ahí estuvimos. Entonces, el tema de la cultura es algo que a mí en lo particular me ha gustado desde hace mucho, que con experiencia en gobierno también me llamó mucho la atención, y pues empezaron a dar seminarios, conferencias, diplomados, muchas cosas de capacitación virtual, y dije, pues de qué soy. Entonces poco a poco me empecé a meter más con ello, sobre todo en esta idea de poder continuar con el desarrollo comunitario, pero desde ahora, desde la visión de la cultura, que es algo muy propio de los antropólogos. Entonces, más adelante les voy a hablar sobre una propuesta que yo hice de la certificación de la cultura, la pongo a su consideración, y de lo que vamos a hablar, les decía, es sobre patrimonio cultural inmaterial. No voy a ahondar en el tema porque el tiempo es corto y porque además nos daría para varias sesiones para el curso. Entonces vamos a ir poco a poco, pero en esencia, pues bueno, si hablamos de patrimonio cultural inmaterial, tenemos que partir de entender, comprender que la base de todo esto pues es la cultura. Entonces, normalmente quienes no están inmersos en estos temas de museos, de direcciones de turismo, cultura, bueno, tantos temas que hay, la gente entiende la cultura precisamente como a partir de un concepto que se viene manejando desde el siglo XVIII,
en donde se hace una distinción entre la alta y la baja cultura. Y se empieza a decir que eran cultos las clases pudientes, pero sobre todo aquellas personas que sabían de pintura, de poesía, de teatro, de música clásica, de danza, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese concepto ha venido permeando hasta ahora el siglo XXI, y todavía hay mucha gente que dice, bueno, es que fulano es muy culto. ¿Por qué? Pues porque va al teatro, porque le gusta de pintura, porque te habla de grandes autores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde la antropología, la cultura, como lo vamos a ver, no necesariamente es así. O sea, sí, efectivamente, eso es cultura, pero no es solo lo único que lo compone. Entonces, la visión tradicional de cultura, y que desafortunadamente vemos en muchas casas de cultura, en los municipios, aquí en el gobierno del estado, en la federación, etc., es todo esto que tiene que ver también con las tradiciones, con las artesanías, con los bailes, con los niños tocando en las orquestas, con la sinfónica, etcétera, etcétera. Pero hay temas que se quedan fuera de esta visión. Y aunque casi siempre se vincula también como temas como de la danza de voladores, que guardan un gran misticismo quienes danzan, a diferencia de otros danzantes que por cuestiones económicas, como los que se presentan en Cholula, dejan de lado toda la parte ritual, y entonces están sube y baja, sube y baja, sube y baja, y en ese inter pues pasan el botecito para poderse ayudar económicamente, ¿no? Entonces ahí hay una economización de la cultura, hay una manera de ver de forma distinta precisamente todo lo que esto representa. Esto es un ritual de fertilidad y es que forma parte de una cosmovisión muy compleja, muy rica. He de decirles que en Puebla hay mujeres voladoras, a diferencia de Veracruz, que los mismos hombres no lo permiten, hasta donde yo me quedé. Y bueno, la otra parte, a manera de ejemplos nada más, pues bueno, estamos muy cerca de la celebración de los fieles difuntos, de Todos Santos, y también en ese momento, ahorita el 15 de septiembre, todos somos mexicanos, y ya se publicó un video muy raro, donde decía, ¿cómo? O sea, un extranjero decía, ¿cómo? A ver, van a tener una noche mexicana en México y se van a vestir de mexicanos y van a comer comida mexicana. Y pues sí, ¿por qué? Pues porque es la noche del 15 de septiembre, ¿no? Pero, y en este caso también no hay un entendimiento, como lo hablaré más adelante, de lo que representa para estas personas en la foto realmente que las ánimas regresen a visitar a los vivos en su momento. Al ratito les hablaré más de ello. Entonces, bueno, en esta idea, no solamente esta parte de las tradiciones, de la música, de la danza, de las artesanías, etc., son lo que forman la cultura. La cultura, al final de cuentas, es todo lo que hacemos. Y en estos ejemplos son en dónde vivimos, cómo nos comunicamos, cómo socializamos, en qué trabajamos, en qué estudiamos, etcétera, cómo vestimos. Las modas son tendencias dentro de la cultura. Y entonces, ¿cómo podemos entender la cultura? Hay muchísimas definiciones sobre cultura, dependiendo del enfoque que se le quiera dar a la misma. Actualmente hay una intención a hacer mayor énfasis en lo que tiene que ver con lo simbólico. A mí, yo retomo de Pilar Gonzalo, una doctora en historia que ya está, bueno, ella ya falleció no hace mucho, pero este concepto lo retomo de ella. Ella habla de vida cotidiana. Y entonces yo lo retomo, lo modifico un poco y le agrego lo que está encerrado de temporales y relativos. Y ella dice que la cultura es el conjunto de creencias, sentimientos, prácticas y costumbres. Yo le agrego temporales y espaciales, que eso es bien importante, que no lo perdamos de vista, donde se puede encontrar un lazo de unión entre los individuos de todas las edades, nacionalidades, condiciones sociales. Y hay una definición que alguna vez le escuché a alguien que decía, la cultura es la manera como hacemos las cosas en el pueblo. Y eso me lleva, antes de que cambie de tema, a dejar algo sobre la mesa. Una cosa es la cultura
y la otra son las culturas. La cultura como concepto, como un término abstracto, pero ya en la práctica, en la realidad, tendríamos que entender que para poder acercarnos, conocer, comprender cómo es la forma de vida de un grupo social, de una comunidad, etc., entonces tendríamos que estar hablando de su cultura local y de las culturas. Les decía que la cultura es algo muy complejo, que no vamos a ahondar en ello, pero se habla de la alta cultura, de la diversidad cultural, de que si la cultura se pierde o no, de cómo se manifiesta, de que si es estática o dinámica. Las culturas cuando se vuelven estáticas es porque mueren. Lo último que muere o que se pierde de una cultura es el lenguaje. Cuando ya nadie habla una lengua, un idioma en particular, que está asociado a una manera de entender el mundo, las cosas, etc., entonces esa cultura ya es una cultura muerta. ¿Quiénes trabajan con culturas muertas? ¿Quién? No, los lingüistas no. Los arqueólogos son los que trabajan con culturas muertas, precisamente. Y bueno, independientemente de que las culturas son locales, regionales, nacionales, tienen ciertos aspectos que sí comparten a nivel mundial y entre ellas. La cultura se aprende, la cultura se comparte, es simbólica, lo abarca todo, está integrada, permite modificar nuestro medio ambiente y la gente la utiliza de manera creativa. Esto es, les decía, en términos generales el tema, pero lo importante es que es a través de la cultura que miramos, comprendemos y somos parte del mundo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bueno, como les decía, no hay culturas iguales, hay culturas semejantes y la cultura la vamos a encontrar reflejada en todo lo que está aquí, porque la cultura está presente en todas partes. Entonces, nosotros tenemos que entender en lo particular, cuando tenemos algún tema de investigación o nos interesa algo por conocer de nosotros mismos, de Puebla, de otros lugares, etc., tenemos que acercarnos forzosamente desde la cultura local en particular. A lo mejor estamos en la ciudad de Puebla. A ver, en la ciudad de Puebla hay unos solos. Adelante, amigo, por favor, adelante. Gracias. Perdón por la interrupción. No, al contrario, muchas gracias por venir. Ahorita nos saludamos. Les decía, bueno, que la cultura lo forma todo, y entonces, pero no solamente cuando se habla de comunidades, sino también en la ciudad de Puebla, por ejemplo, podemos estar hablando de culturas, o un término que ya nos ocupa actualmente, pero de subculturas o culturas alternas. Es lo mismo vivir en la zona sur, y los dos están en la zona sur, en la zona de San Ramón, La Madrella, La Popular, todo esto, que también en la zona sur, pero vivir en el Cristo de Lomas Angelo Cruz. Y no porque una sea mejor que la otra, son distintas. Y las formas de vivir, en términos generales, precisamente son eso, son diferentes. Son culturas que comparten elementos en común, viven en una misma ciudad, hablan el mismo idioma, toman las mismas rutas que no los mismos transportes, etc. También se alimentan, también cocinan, también celebran el 15 de septiembre, etc. Pero sí hay diferencias muy marcadas. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la cultura. Y hace rato les comentaba que desde hace 5 años, y a raíz de que yo me empecé a acercar al tema de, si quieres te paso la presentación. Ok, gracias. Bueno, en todas estas ideas que yo fui aprendiendo, los comentarios con los profesores, con grandes estudiosos del tema, sobre todo del desarrollo comunitario, del patrimonio cultural, que no les voy a hablar del patrimonio cultural material e inmaterial o mixto, eso se encuentra en muchas partes en el internet, pero a partir de eso, les dije, bueno, ¿cómo podemos acercarnos desde el patrimonio cultural inmaterial precisamente al tema de la cultura? Y entonces lo que yo propuse,
que es algo que se ha venido modificando, que se ha venido construyendo y en lo cual he ido avanzando, es lo que yo llamo la estratificación de la cultura o también el triángulo de la cultura. Ese triángulo de la cultura tiene varios niveles de análisis o niveles de integración y en este caso entré de repente como en una discusión interesante con mi profesor, actualmente mi tutor en licencia postdoctoral, el doctor Eduardo Migol, porque normalmente tenemos la idea de que en esta figura piramidal lo superior, el poder, se encuentra en la parte de arriba. Y no es así en este caso. Para mí la base es lo más importante y es el sustento de todo. Entonces, la sociedad y la cultura es, decía, la base de esta idea. ¿Y qué es lo que debemos entender precisamente por sociedad y cultura? Bueno, la sociedad, todos vivimos en sociedad, porque una sociedad es un conjunto organizado de personas. Pueden ser pequeños, pueden ser grandes, muy grandes, pero tienen ciertas características que los definen. Posee una estructura social, formas de organización, está integrado por una población, obviamente, cuenta con instituciones, conforma un territorio cultural, se ubica en un medio ambiente particular, tiene historia, tiene un desarrollo histórico distintivo, característico, y está definida por una identidad con rasgos locales, regionales y nacionales. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante, con confianza. Después de este nivel, algo que identifica a estos distintos grupos es la llamada identidad cultural. ¿Y qué es la identidad cultural? Es precisamente el conjunto de rasgos que van a identificar a estos grupos, pero que además los hacen sentir propios de ese grupo. Entonces, regresando al ejemplo del sur, la identidad como comunidad no es la misma más para acá, cerca de la Vía Fiscario, que más para allá, cerca de la 11 Sur. O no es lo mismo, en un ejemplo que me gusta mucho, es un niño que nace en México hoy y al mes se lo llevan a Japón. ¿Qué es desde el punto de vista cultural? ¿Mexicano o japonés? ¿Por qué? Pues porque se va a desarrollar en Japón, ahí va a convivir con Japón. Pero si tú lo ves físicamente, Pues es mexicano. Claro. Pero Físicamente sí, y genéticamente sí, pero se va a desarrollar en otra sociedad y va a aprender y a arribar de esa cultura. así es. Entonces, no es mexicano. Es mexicano porque nació en México, pero es japonés porque culturalmente creció, se desarrolló, por algo muy fácil, porque piensa y actúa como japonés. Entonces, regresa a los 20 años a México y ¿qué creen que extraña? Va a hablar luego español, nunca tuvo contacto con este país y de repente por alguna razón se viene para acá. Pues aunque hubiera tenido el idioma que sus padres se lo llevaron, algunas costumbres mexicanas, pero obviamente su vida es en Japón, todo se desarrolló en Japón, sus pensamientos como japonés, no va a ser como mexicano, o un poco mixto, pero al final todo va a estar cargado por la cultura japonesa. Así es, y no vayamos tan lejos. Si han ustedes han tenido oportunidad de convivir, de platicar con gente de la zona sur, de la Mixteca, de la zona norte, nororiental del estado, son otros mundos, y el doctor lo sabe muy bien. Mucha gente, digamos, de la zona norte, no les gusta venir a Puebla, y a mí me está pasando ahorita. Yo estoy viajando a Huaquechula, estoy viajando a Guayapa, sobre todo me pasa en Huaquechula, bueno, en los dos. Cuando llego de Huaquechula y me bajo frente al complejo cultural universitario y empiezo a ver tantos carros, tanta gente, tantas personas, tanto ruido, tantas mentadas de madre, y después de regresar, hace poco le decía, Silverio vive
en Boquechula, le decía así, Pedro, hace como un mes, digo, ¿qué tranquilo está esto? De repente pasa el señor con su moto en las tortillas y se queja Silverio. Por el ruido. Entonces, que ya no haga tanto ruido, ¿no? Y Hueyapan también es otra cosa. Entonces, cuando llego a la calle, desde que me bajo el camión y me subo al ruta para bajar mi Plaza Dorada, dices, son mundos completamente distintos. Y me consta que hay mucha gente que no le gusta venir a Corea. Entonces, porque no es su vida, no es su mundo. Entonces, las personas se definen a través de su identidad cultural porque tienen un conjunto de elementos que los hacen sentirse parte de un grupo, identificarse con otros más y además también marcar una diferencia con quienes no son de ese grupo en particular. Y esto se logra mediante la autoasignación de un conjunto de atributos culturales valorizados y relativamente estables en el tiempo. El tercer segmento, insisto, que es de abajo hacia arriba, y eso sería lo más importante, son la memoria y los lugares de memoria dentro de la conformación de esta identidad. Porque la memoria, desde el punto de vista colectivo, que no cognitivo o individual, es lo que dentro de la identidad ayuda a forjar lazos de unión, recordando actividades en concreto o lugares en particular en donde sucedieron las cosas. La idea es reivindicar consciente o inconscientemente su identidad como grupo social, nos habla del pasado y también del presente y de lo que sucedió tiempo atrás y de la manera en que ese lugar, recuerdo o suceso, se concibe o vive actualmente. Pero no solo se recuerda, porque también se olvida. ¿Qué hemos olvidado nosotros en la época actual, en esta historia de México, recientemente? O que ha perdido ya mucha fuerza, ya la gente, algunos sí se acuerdan, por supuesto, otros no. ¿Qué le viene a la cabeza? 1994. Máquinas de escribir. ¿Vale? Máquinas de escribir. Bueno, las máquinas de escribir, hablando de un instrumento en particular, pero como suceso histórico, que ¿El es ejército zapatista? Sí, sí, el movimiento zapatista, como uno de tantos ejemplos. O sea, en su momento, yo tenía amigos que vamos al Zócalo, vamos a la Ciudad de México a apoyar y todo, y ahí estaban, ¿no? Y ahorita ya el movimiento se diluyó. Seguramente en Chiapas sigue teniendo mucha fuerza, pero aquí ya no. ¿Algo más que recuerden? Que nos acabe de pasar del 2020, 2022, 2023. La pandemia, el gasolinazo. Pues ya, o sea, al final somos sobrevivientes de la pandemia. Perdimos a mucha gente que estimábamos, algunos más, otros menos, pero ya la pandemia como que ya quedó relegada. Alguna vez fui a comprar gel para las manos, que fue un hábito que se me quedó, y le preguntaba yo al muchacho que me vendía, digo, oye, ¿y se vende igual que antes? Y me dice, no, ya no. Si ya le perdieron el miedo al bicho. Entonces, las historias van cambiando, pero hay eventos como el que vamos a tener en un mes, menos de un mes, que nos recuerda precisamente que nos tenemos que vestir como mexicanos, que comemos comida mexicana y que vamos a gritar Viva México todos, porque curiosamente ese es un elemento integrador como nación. Más adelante hablaremos de ello. Pero bueno. El siguiente estrato es el de la herencia cultural, y aquí me voy a detener un poco porque para mí es precisamente en donde se marca una diferencia importante entre el patrimonio cultural y material, que les voy a hablar después de esto, y lo que realmente significa para la gente la herencia cultural. ¿Qué es la herencia cultural? O lo que podríamos considerar como patrimonio cultural inmaterial. Bueno, el patrimonio cultural inmaterial va a ser lo que ustedes conocen como patrimonio cultural, pero visto desde la localidad. Son aquellos aspectos inmateriales, históricos,
de correlación entre unos y otros que forjan esta identidad, pero que además la sociedad mantiene vigente y recuerdan, y cada año van celebrando en ritos, en fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Son aspectos en donde las comunidades ponen en valor sus creencias, saberes, expresiones artísticas, normas, realidades, prácticas sociales, tradiciones, costumbres, lugares, etc. Se presentan las manifestaciones destacadas de la cultura en un espacio y en un lugar determinado. Y bueno, es esto que nosotros como generaciones más grandes queremos transmitir a los jóvenes para que se sientan orgullosos y sigan manteniendo esa identidad local. Eso es la herencia, para mí la herencia cultural. Y además, lo curioso es que si uno le pregunta a la gente, ya lo comencé a hacer en la Sierra Nororiental, ¿qué es el patrimonio? Son conceptos muy distintos a los que los académicos y el gobierno tienen. Hubo una experiencia entre Ramón fuimos compañeros en gobierno y en un proyecto de investigación muy interesante, donde estuvo Lorena también, y yo le pregunté a la gente para ellos qué era el desarrollo, y decían, ¿qué? ¿Usted sabe lo que es el desarrollo? ¿Cómo? ¿El desarrollo? No. Ok. Y los demás, y había otras personas que decían, sí, claro que sí. ¿Qué es? Pues que los niños se desarrollen, que los niños crezcan físicamente, tengan salud, etc. Y volteo a ver a Silverio y me acuerdo de otro ejemplo, que hace ya muchos años, en la oficina de la presidencia, una de las instalaciones, no sé, el salón que tienen hasta el fondo muy largo, ¿cuál es? Cabildo. ¿Ese es Cabildo? Era Cabildo. Ok, bueno, tenían una mesa impresionante, la misma, yo creo que como esto. Y entonces estábamos funcionarios del gobierno, de la Secretaría de Desarrollo Rural, de la Secretaría de Desarrollo Social y muchos campesinos. Gente recia, fuerte y todos con su sombrero puesto. Y entonces, como buen antropólogo, pues yo escuchaba y analizaba. Y entonces yo veía cómo los funcionarios les hablaban del desarrollo, precisamente, y de la importancia de que la gente participara con el gobierno participara con la gente para llevar el desarrollo. Okay. Cuando me toca hablar a mí, le digo, oigan, perdón, se ha hablado aquí mucho de desarrollo, ¿qué es el desarrollo? Yo no sé, es muy fácil. A ver. Bueno, pues ustedes nos vinieron a ofrecer borregos para que crezcan, se desarrollen y nos podamos comer en las fiestas. Eso es el desarrollo. Y entonces, ok, muchas gracias. Me quedo con la idea de que se están hablando lenguajes muy distintos, muy diferentes. No hay una comunicación realmente con lo que debe de ser. Y bueno, hablando todavía de la herencia cultural, ¿cuáles son las fortalezas de esta? Muchas gracias, Ramón. La existencia de un sentido colectivo de pertenencia a la comunidad, como ya les he dicho, promover una fuerte cohesión social, posee una estructura colaborativa, se sustenta en el respeto mutuo y el reconocimiento de las autoridades temporales y se refiere a una transmisión de las prácticas con las nuevas generaciones. Esto es visto desde las comunidades. ¿Y cómo podemos nosotros entonces acercarnos a esta herencia cultural? Cuando nosotros ya la dividimos por categorías, no las voy a leer, pero esto es lo que ustedes pueden interesarse o abordar para conocer en particular una comunidad. Los valores, las fiestas, las tradiciones, las formas de organización, hablando de espacios arquitectónicos, de danza, gastronomía, gastronomía, vida tradicional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que estaría integrando justamente la herencia cultural. Y hablemos de el patrimonio cultural, o lo que creo que es mejor entendido como la patrimonialización cultural. Al final de cuentas, este es un concepto, no es mío,
varios académicos lo compartimos ya desde hace algún tiempo. Yo lo he venido trabajando ahorita para tratar de entender cómo se lleva, cómo se entiende todas estas teorías precisamente en la práctica, en el campo. Bueno, al final de cuentas ¿recuerdan lo que les hablé, lo que vieron sobre la herencia cultural? Pues de repente llega el antropólogo grandote, porque así me dijeron hace poco, porque ahí bueno, grandote, Con mucha razón. sí, ya me dijeron 3 veces, si ven nada más está pensando. Y así, o sea, ¿saben qué? Esta fiesta, la del Huella de Vizcaya, por un ejemplo, es, y bueno, ahorita que lo estoy diciendo sincero, es patrimonio del Estado. ¿Ok? Y entonces es de las primeras declaratorias que hay del patrimonio cultural inmaterial del Estado de Puebla. Entonces, en esto se da un proceso de enajenación de la herencia cultural de un grupo social en específico y se lleva a un nivel, o lo llevan los otros, los ajenos a esa comunidad, lo llevan a otro nivel y lo etiquetan como patrimonio cultural. Y así como eso podemos tener muchísimos ejemplos. Vamos a hablar del Huella de Vizcaya, del bochito que está aquí, Betty, y que sería incapaz de golpearme desde atrás, no sé. Pero, ¿ustedes consideran que el Huella de Vizcaya, y lo dije en Jalisco hace 2 años, es patrimonio cultural inmaterial del Estado? Creo que ahora ya es algo que se creó, así como se inventó la Guelaguetza en el siglo pasado, en los años 30, alguien dijo, hacer la Guelaguetza, Cayuqui a partir de la Guelaguetza, de reunir danzas y todo eso, se creó el Huella de Vizcaya, yo creo que hace como 40 o 50 años acá, no sé cuánto. Entonces, ahora ya es patrimonio, ¿sí? Pero nació por alguien, no por la comunidad de Atisco, sino nació por la idea de alguien que tomó de otro festival también creado y que ahora, por ejemplo, la Guelaguetza se dice que es la fiesta indígena más importante de América, ¿sí? Pero todavía no tiene un sitio, ¿no? Así como tal. ¿Sí? Y Vizcaya, 59 años, ¿no? Sí. Entonces creo que esto que entonces sí. ¿Alguien más? Antes de que le pregunte a Betty directamente. ¿Por qué es de Jalisco? Bueno, yo en ese sentido creo que el patrimonio tiene más arraigo en la localidad, en la zona. Voy a referir al caso de Atisco por el Huella de Vizcaya, pero también a Hueyapan con esa forma, esos talleres que tiene y esa manera de hilar y de aportarle a la comunidad lo que aporta. Es decir, ellos allá yo creo que deberían de tener la necesidad, los locales, de decir, este es patrimonio nuestro, de Hueyapan para el mundo, como sucede con Los Ángeles Azules y en Iztapalapa, ¿no? Así es, gracias. Betty, ¿quieres decir algo? Pues no es como un patrimonio, ¿no? Es la conjunción de muchos pueblos que cada uno lleva su patrimonio a expresarlo en esos espacios. Entonces, como dijo una bastante, nosotros tenemos como el espacio, el cerro de San Miguel y con toda su cosmovisión sí es nuestro patrimonio, pero no las danzas, no los trajes, no la música, es el patrimonio de todos los demás pueblos que van. Entonces es una conjunción de patrimonios. Pero como práctica cultural, como festival, no es patrimonio. Okay. Yo creo que sí, es patrimonio. Ahorita es una fiesta que es bien importante, ya viene el 29 de septiembre. Yo creo que ya es patrimonio en este momento, ¿sí?
Ahorita regreso. Y además el gobierno y todo eso, pues también se promueve, ¿no? Como la fiesta. Yo que más quisiera que a lo mejor tuviera el auto que tiene la Alexa, ¿no? Porque se proyecta más Puebla. Hace rato veía los trajes de los danzantes y le podía preguntar también a Silverio. Veía el altar que Silverio hace unos altares preciosos de su familia. Los altares de hace 60 años, allí en Huacachula, no eran como el que está acá, o sea, han cambiado. O sea, también se le van agregando cosas como este festival de ¿Me contestas regresar, por favor? Sí, o sea, yo creo que esto. Y también decías que tanto el antropólogo, ¿no? O la gente externa Ese es el de estos cambios. Creo que he visto algunas fotos en medio de unos altares muy antiguos que sí son como menos suntuosos como este, ¿no? O sea, ha evolucionado. ¿De quién es el? Hay modelos de atención. ¿Qué es esto? No sé cómo se llama. Raimundo, tú querías saber. Bueno, para no entrar como en el juego de palabras con la pregunta que nos haces, yo creo que ese es un espacio, es un evento en donde se muestran pequeños patrimonios culturales y materiales de la región. Yo para no entrar en el juego de que específicamente de la Vizcaya, yo digo que es un espacio muy digno, muy especial, un evento en el tiempo que se haya creado, en donde se puede uno dar cuenta de estos pequeños patrimonios cuando vea uno a los danzantes de Tigres de la zona de la Mixteca y de todos lados, y de repente hasta invitados de otros estados, ¿no? De la República que tienen en el evento. Entonces yo creo que es eso. Para no entrar en el juego de palabras que nos tratas de hacer caer, yo digo que es eso, es un evento, es un espacio en donde se muestran pequeños patrimonios. Solo trato de argumentar lo que les voy a decir. Efectivamente, quienes hayan dicho que no es patrimonio, yo comparto esa idea. Y no comparto a quienes dicen que sí. ¿Por qué? Porque como ya se comentó, una de las características de la herencia cultural es que sea representativo y que sea una manifestación cultural, una representación cultural, una práctica local con la que se identifique un grupo en particular. ¿Con qué se identifican? ¿Quiénes se identifican como el Güey Vizcayo? Como Güey Vizcayo. No lo sé. O sea, al final lo que estamos viendo dentro de la idea del patrimonio es una serie de patrimonios locales, como decía Raimundo. Efectivamente, es un escenario. Además, eso es el Güey Vizcayo es una escenificación, es un escenario para que los distintos grupos de muchas partes del estado vengan y muestren lo que para ellos es no su patrimonio, pero sí sus tradiciones, su costumbre, su herencia cultural. Entonces la pregunta de si el Güey Vizcayo es o no patrimonio es una pregunta capciosa, pero además es desde mi punto de vista, y ya veo que lo comparto con algunos de ustedes, pero justamente porque decían, bueno, vamos a elaborar un plan de salvaguardia para el Güey Vizcayo. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque con quién vas y te sientas. Porque además, los grupos que participan en el Güey Vizcayo no son los mismos de siempre. Van cambiando, pero además van cambiando al contentillo de quien en ese momento diga, a ver, aquí está la lista de todos los que puedan participar. Pues el año pasado tuvimos tecuanes, estos sí jalan mucho, vamos, tecuanes, ¿sí? A ver, tenemos la danza de los negritos de no sé nada, ¿quién nos conoce? Tú no, sí, vamos, ¿no? Entonces se van. Y entonces, más que por invitación, es por selección que están ahí. Entonces, ¿cómo generas un plan de salvaguardia? Es decir, una serie de medidas de diagnóstico, de
de actitudes, de actividades que permitan resguardar, preservar, valorar y difundir una técnica en particular, si quieres que entenderte con todo el mundo. Bueno, es tan poco continuo porque decía la vez de Juárez, este año no son los mismos que van a presentarse el próximo año, pero igualmente no. Así es, sí. Entonces sí queda clara esta idea que digo, seguramente mucha gente no la comparte, pero es esta idea de cómo debemos entender, porque además, hablando de esa diferencia de lenguajes, cuando les hablaba del desarrollo, lo mismo pasa con el patrimonio y con la herencia cultural, con las tradiciones. Si la gente en las comunidades sabe, nosotros aquí mismo, en nuestros barrios, colonias, o sea, hablamos de eso, de herencia cultural, de costumbres, de más, pero se habla del patrimonio en las ciudades, con gente occidentalizada, con los mestizos, digamos, pero no necesariamente fuera de este ámbito en el que nosotros participamos. Entonces dice, es mediante un proceso de imaginación simbólica que se responde a una demanda social de memoria fuera de la comunidad de origen. Con ello se busca crear o mantener una identidad colectiva, regional y nacional. Se busca una escenificación del pasado en el presente. Y citando a Pérez y Machuca, dice, se usa para nombrar una vasta gama de eventos que suceden en torno a expresiones, bienes culturales y naturales, personas y grupos humanos, cuando son valorados como patrimonio cultural y son empleados por un amplio espectro de actores para una gran variedad de objetivos, siempre bajo la justificación de la necesidad de proteger y conservar aquello que se patrimonializa. Es decir, si no es importante localmente, patrimonialmente, no lo es. Les voy a poner un ejemplo que tiene que ver no con el PCI, patrimonio cultural inmaterial, sino con el patrimonio cultural inmaterial. ¿Quiénes conocen Tecáli? Han ido al aljibe, está a 2 calles del convento. Bueno, ese aljibe es un pozo enorme, como yo creo que el tamaño de la planta baja de aquí del museo, como cuántos, 8 metros de profundidad. Como más alto que esto, más alto, pero es una cosa que se construye en el siglo XVI, teniendo la dirección de los frailes franciscanos, obviamente mano de obra indígena, y entonces ese era un sistema de captación de agua de lluvia, y hay otro sistema a partir del cual se llevaba al otro aljibe y de ahí se abastecía el poblado. Bueno, el INAH lo tiene declarado como monumento histórico porque es del siglo XVI, por el sistema constructivo al que representa, porque lo hicieron franciscanos, porque alguien dijo que era monumento histórico. Pero ¿qué sucede cuando gente del ayuntamiento te platica? Es que sacamos más de 100 camiones de volteo de ese aljibe, 100 camiones de volteo de basura de ese aljibe. La gente lo identifica como con cierto valor histórico, cultural, patrimonial, de herencia cultural, o para ellos era simplemente una manera sencilla de poderse deshacer de un problema como lo es la basura. Y entonces ven la diferencia entre uno y otro, o sea, la manera en que como los arquitectos de línea pueden percibir un espacio, no necesariamente la comunidad lo hace. Vamos al patrimonio cultural intangible. ¿Quiénes han ido al carnaval de Mococingo? El año pasado, si no me equivoco, participaron 25,000 personas. No sé si danzantes y espectadores o solo danzantes, pero es un mar de gente. Sí. Si yo les dijera que hace unos 20 años, 30, el carnaval estuvo a punto de desaparecer, ¿qué creían? No. Pues es cierto, el carnaval estuvo a punto de desaparecer porque la gente no se identificaba con él, porque ya no iban, no se organizaban para poderlo hacer. Y entonces hay un grupo que lo retoma
empiezan a invitar poco a poco a otros grupos y poco a poco es lo que es ahora, que también es patrimonio cultural inmaterial del Estado. Y hablando de Huachinango, yo no voy a Huacachula, que me encanta, pero hablando de Huachinango, ¿han tenido oportunidad de visitar los altares monumentales de Dolores en Semana Santa? Bueno, son impresionantes. Cuando puedan, vayan. Rápidamente, a partir del quinto viernes de Cuaresma, justamente se hacen procesiones, bueno, previa lista, que además ahorita tiene bueno, cuando yo fui tenía una lista de espera de 27 años. O sea, si yo me apunto ahorita para que la imagen del Señor del Cristo Nombre y otra más, no me acuerdo, vaya a mi casa, porque la idea es que la imagen esté de visita viernes, sábado, domingo y lunes en la casa de las distintas familias, y además se monta una escenificación de un pasaje de la Biblia, pero escala 1 a 1. Entonces son impresionantes, se gasta mucho dinero, se hacen misas, bodas, bautizos, divorcios no lo creo, porque sí, pero y se le da de comer a la gente y la gente lo hace con mucha devoción. Bueno, hay un libro en donde yo llego ahorita en el mundo para que el Señor bueno, una de las imágenes más importantes para la imagen del dulce nombre. ¿Me van a visitar mi casa? Dentro de 27 años lo voy a poder hacer. Ahorita no. De la importancia que tiene eso. Y además, eran 2 imágenes, las principales imágenes de Huachinango. Para que a todo el mundo les tocara, lo ampliaron a 10 imágenes. Las 2 principales y otra como, digamos, en un segundo nivel. Entonces la gente dice, sí, quiero que vaya la Virgen a Cristo a mi casa, ¿no? Claro. Pero, y eso no es patrimonio cultural y material del Estado. Y qué bueno que no lo es. ¿Por qué? Por lo que les voy a platicar ahora que hablé de Huacachula. Aquí, hasta que hay una pregunta, ¿sí queda? No sé. Aunque no estés jugando con mi corazón. La patrimonialización es un proceso de revalorización de un bien o expresión cultural, no necesariamente considerada patrimonio por las comunidades, a partir del cual adquiere este estatus mediante una selección y clasificación por parte del Estado, las instituciones, desde la academia y desde la academia, para conservar y protegerle, asignándole ciertas formas de uso, provecho y asimilación. Y en este proceso de imaginación, y se me equivoco a mí, además ustedes me lo contaron, el convento, el exconvento de Huacachula, como espacio físico, era un lugar muy importante para la comunidad, porque en él se profesaba la fe católica, se profesaba a partir de retiros, de pláticas, de posadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente llega el personal de Lina, como el señor que fue antes del temblor, ¿no? Llega el personal de Lina y dicen, a ver, todo esto que ustedes están haciendo está desgastando, está destruyendo el inmueble, y entonces ya no lo pueden hacer. Y le quitan a la comunidad un espacio que es de ellos, porque el resguardo lo tiene la Federación, el Estado mexicano, pero en realidad el convento de la parroquia, ¿de quién es? La gente de Huacachula. ¿Sí? ¿Lo entienden? Y lo mismo pasa con Huejotzingo. También llegan los arqueólogos de Lina y dicen, no, aquí no se puede y vamos para afuera, ¿no? Se patrimonializa y entonces se imagina. A eso se refiere el concepto de patrimonialización. Y bueno, es lo mismo hablar de herencia cultural que de patrimonio cultural inmaterial. A partir de lo que les he explicado, ustedes que me dirían, ¿sí o no? ¿Quién dice sí? Sí. ¿Quién dice no? ¿Dice sí? No es lo mismo hablar de ello como ya les he dicho.
A ver, aquí hay 3 expresiones culturales que están consideradas patrimonio cultural de la humanidad: la danza de voladores, la celebración de Todos Santos y la charrería. ¿Con cuál se identifican ustedes? La charrería. Eres de Jalisco. Pero con la tradición de muertos, de la celebración de muertos. ¿Alguien se identifica con los voladores? Yo tal vez con el charrería no, porque no está muy aplicada a mí, pero con las otras dos sí. Bueno, pues les cuento que estas 3 y otras más nos representan ante el mundo como lo que somos como mexicanos. ¿No? Recuerda que se hablaba de cultura y de culturas. Sí es parte del ser mexicano, pero eso no significa que todos los mexicanos hayamos subido a comer un poste, o pongamos altares, o monten un caballo. Simplemente la tradición de muertos no es igual en todo el país. No. Por ejemplo, así como que de Durango para arriba, a partir de Televisa y TV Azteca con las escuelas municipales, pues ya se hacía, pero antes no se hacían, o sea, era muy diferente, ¿sí? Creo que la televisión, lo mismo que la Catrina, lo ha hecho que sea más universal o más mexicano, ¿no? Simplemente tenemos con mucho en Campeche, que se sacan los cráneos y se limpian de las tumbas que nos hacen, y las tradiciones son bien diferentes, ¿no? Sí. ¿Qué significa la muerte para unos pueblos, el chantolo? O sea, hay muchos, o sea, fiestas de México, fiestas de Día de Muertos en México, pues hay, no sé, 500, 600, no sé, como tantos pueblos hay. Entonces, no es lo mismo. Sí, pregunto. Pues yo creo que volvemos a caer en lo mismo. Otra vez estamos hablando de cosas más regionales, y entonces yo creo que aunque nos preguntes esto y digas, pues no, para ti es patrimonio cultural, ¿te identificas con el patrimonio? Pues claro que puedo reconocer que es patrimonio cultural inmaterial, y aunque no me haya subido al palo volador y aunque no haya montado como charro, y pues yo sí reconozco que de manera más global, como nuestras diferentes expresiones de días de muertos, yo sí las reconozco como patrimonios culturales inmateriales, aunque no esté con la misma cercanía que el que se suba o el que monte el charro, pero eso no quiere decir que no me identifique. El hecho de que no lo practique no forzosamente me impide decir que sea un patrimonio cultural inmaterial. Esa es mi opinión, que sigue siendo otra vez como algo más local, y lo que se hace rato, ¿no? que son espacios para mostrar pequeños patrimonios más locales que se expresan, y por eso esto, nuestra gastronomía, que puede ser tan local o tan global o tan nacional, por así decirlo, pero sí sigue siendo para mí un patrimonio, porque está mostrando una forma de entender nuestra forma de vivir. Pero lo has dicho muy bien desde lo local. El problema es cuando nos venden la idea de que esto es México. No, eso estoy de acuerdo. Ahí es donde tenemos que poner atención. Y como decía Miguel Ángel, la celebración de Todos Santos, en ciertas partes del país se celebra de una manera, y en otras más, sobre todo hacia el norte, cambia, y lo que importa son las fiestas de Halloween. Y hay mucha gente que sataniza el Halloween, pero es simplemente una forma de mirar las fechas. O sea, los niños se emocionan porque se disfrazan de monstruos, de calaveritas, de tantas cosas, porque van a pedir su Halloween. ¿Eso está mal? No está mal mientras no se desvalorice el otro. Y en ese sentido, la película de Coco vino como a dar un gran empuje acerca de lo que representa para muchos esos días, ¿no? O sea, vienen o no vienen las ánimas. Y sí, esto rato vamos a hablar de ello. Sí, adelante. Pero no es como que, bueno, que entre más estés al centro, es como que ves esas tradiciones, pero así como usted dijo, los que están en el norte,
pues se van más con Estados Unidos porque están en la frontera. Sí. Pero todas las tradiciones chilústecamente están más al centro, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor la gente que está más al centro se identifica más con esto, y los que están en Chihuahua, y pues no tanto porque pues, están más alejados, ¿no? Y están más Estados Unidos acá más para ellos. Sí, hay una influencia cultural mucho más fuerte por parte de los Estados Unidos hacia nosotros acá, además con el uso de muchas palabras también, la troca, el boulder, los complex, los pines, La parqueada de los chavos. la parqueada, los muebles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además recordemos que justamente en esta zona centro-sureste es donde se da la mayor concentración de pueblos originarios en el país, a diferencia de, o sea, lo que era Mesoamérica, a diferencia de Oasis-América y Aridoamérica. Entonces, para ellos, en la cosmovisión local, está presente esta mención de otras dimensiones con las que se interactúan. ¿Tienes mucha razón? Bueno, y en la cúspide, y no porque sea menos importante, pero sí tiene una importancia mucho menor que las que están abajo, está el turismo cultural, en donde, bueno, es la forma en que parte de la población puede conocer, puede acceder a estas prácticas culturales desde afuera. A veces sí con mucho respeto. Aquí van a ver abajo los distintos tipos de turismo. A veces sí con mucho respeto, otras veces no. Pero está ese turismo cultural que valora o no valora justamente todo esto de lo que hemos estado hablando. Entonces, bueno, ya no falta mucho para que terminemos. En esta parte del patrimonio cultural y material, concepto por entender, yo quiero hacer un ejercicio con ustedes, un ejercicio práctico, no vamos a brincar ni nada, ¿no? ¿Qué es esto? Talavera. ¿La Talavera es patrimonio cultural y material del Estado? Todos los procesos. ¿De todo el Estado? Sí, sí, porque ya tiene aclaratorio. Sí, no es de la ciudad nada más. Pero también están compartidas también con Tlaxcala. Dejamos Tlaxcala, no, porque además hicieron sus planes en la que no se Tlaxcala sí existe. Sí, es un municipio de Puebla. No es como patrimonio, pero sí, la pura ciudad. O sea, a lo mejor en el Pochinango ahí no lo ven porque ahí no se da mucho. No, pero digamos, o sea, sí es algo como que identifiquen a Puebla. De Talavera. La pregunta es patrimonio o no? Y Raimundo contestó que no. No, yo dije que sí. No, porque dijiste son los procesos. Ah, bueno. Efectivamente. Pero la Talavera, cuando hablas de Talavera, o mayólicas en general, todas las de Sayula, las que se han perdido en otras partes, y las de Guanajuato y las de acá, todos los procesos de mayólica, y ahorita que hablas específicamente de Talavera, pues es una de tantas de estas expresiones que yo digo que sus procesos, las piezas en general, pues son parte del patrimonio. O sea, ¿qué es lo inmaterial? Pues lo inmaterial son esos conocimientos que se pueden perder si no tienes la pieza o si no sabes que alguien te lo pueda recrear. Entonces, o sea, para no otra vez caer en el juego de las palabras, pues sí, las Talavera y sus procesos pues son patrimonio de pueblo. Sí, más o menos, porque la Talavera es la cerámica mayólica. El proceso como se hace en Puebla y en Tlaxcala, hasta no es igual. La misma Talavera de la Reina es plana y aquí tiene como la columnita, el relieve. Ese es como muy típico poblano. Si vemos otras cerámicas mayólicas o parecidas a la Talavera que también en Guanajuato, en Querétaro, no es igual. Bueno, la respuesta para mí es esta. O sea, al final de cuentas, es en lo material en donde se plasma lo que ustedes han comentado de este conjunto de conocimientos, de saberes ancestrales,
asociados a prácticas específicas que denominaríamos oficios y que además tienen que ver con cierta cosmovisión. O sea, los colores, las figuras, no son nada más lo que se le ocurrió a alguien y ya. Está asociado sobre todo a tiempos anteriores, pero son. Lo importante no es el producto final que sí forma parte de él, sino el conjunto de conocimientos que se requieren y mentalmente lo que se necesita saber hacer para poder producir la tabla. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué es esto? ¿Ya comieron? Ya. Hoy no. Es un plato de talavera con comida. Es un plato de talavera con chile en nogada. Y bueno, antes de que les diga, me encontré esta foto y digo, les voy a preguntar qué opinan ustedes. ¿Estos son chiles en nogada? No. Están capeados. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Me falta el huevito. Me falta el huevito. Yo puedo decir, porque apenas hay una receta de chile en nogada y que dices, de la madre es todo chile en nogada, porque la salsa, la nueva llevaba dentro de la salsa. O sea, no es la receta tradicional, pero de repente hoy que ese chile en nogada hay gente que le pone piñón, hay gente que no le pone piñón, antes se le ponía el acitrón, hoy que el acitrón está prohibido, entonces creo que pues como el mole hay muchas recetas que fuera, conocer la gordita, como lo he leído y todo eso, pero creo que sí hay una receta general, ¿no? Que tiene que ser el chile en nogada. No son chiles en nogada, bueno, no es como por el orden, porque supone que el chile en nogada trata de como que morar la bandera, ¿no? O sea, de los colores, ¿no? Y a lo mejor ya como que los hacen así al mapa. Chile, ¿no? Como ese arte, ese orden, ¿no? Mira, ahí sí. Pero eso también hay una parte que dice que la cultura no se transforma, ¿no? Sí, precisamente es una transformación, digamos, cultural, gastronómica. Bueno, la pregunta va en el sentido porque justamente cada año entramos en lo mismo y el gobernador agarra el manotazo y dice, a ver, el chile en nogada es capeado, no están dando nada. Entonces, por eso, esos chiles no están capeados. Y vas a Samos a comerlo y te dicen, ¿cómo lo quieres, capeado o sin capeado? Y luego te dije, tranquilo. O sea, casi es, si es chile en nogada, en Puebla es capeado. Pero resulta, es que viene mucha gente de la Ciudad de México y no les gustan capeados, entonces, No hay que asamos, esa es la solución. bueno, les voy a dar una razón. En mi vida he probado dos chiles muy malos. Curiosamente, en Calpan, porque la cocinera ya estaba al gorro, de tantos que estaban preparando chiles, había muchísimas cosas. Y entonces no estaba hecho con amor, pero el de Sandro es un tremendo. Y ahí mismo no les cuento que casi no llegaba el pan. Pero, bueno, o sea, como dice Miguel, o sea, hay una receta tradicional con varias variantes, pero sí hay como que en Puebla es capeado, lleva el picadillo, o sea, si no le pones fruta al relleno, eso no es un chile. Es un chile, pero no. Bueno, pues te lo venden, el de Samos no tiene fruta. No hay que ir a Más allá del casero, no cambiado el tema de las recetas, que esté como patrimonio del Estado de Puebla, y realmente donde se consume es Puebla y las zonas. En la Sierra Norte lo pelan, en la Mixteca no lo pelan, en muchos otros lugares no se consumen, aunque tengan. Es un capítulo. Así es. Y bueno, al final de cuentas, ya no les puse para no llenar las imágenes,
pero los chefs con su chile ahí posando, muy monos, te dan el recetito de en realidad, y que fue algo que platicamos en su momento en cultura, o sea, el patrimonio, este conjunto de saberes, lo tradicional, no se da en Santos, no se da en el mural, en los planos, en los restaurantes, se da en las casas de las familias. Miguel no los invitó, pero hizo en su familia. No te mando fotos. Por favor. Sí, o sea, realmente, porque además tiene que ver no solo con una receta o con si son los ingredientes o no, tiene que ver con cómo se reúne la familia desde antes para ir a comprar los insumos. Y los más chicos hacen una cosa, los más grandes hacen otra. Y hay una o dos personas o dos mujeres que son las que eligen todo, las que saben cómo se hace y son muy de fiesta. Ese es el verdadero patrimonio del que debemos estar hablando. Sí, yo recuerdo que nos tocaba cenar la nuez de Castilla, ¿no? Y ahí la mamá con la pala que se estuvieras comiendo. Ok, y el último ejemplo de estos es, ¿han ido al Festival de la Luz y la Vida en Chignahuapan? Bueno, dicen que es impresionante, como pueden ver, se hace, yo no he ido, si van, abríguense bien porque dicen que es mucho, pero imagínense en noviembre en Chignahuapan, es para Día de Muertos. Entonces, se hace en la laguna de Chignahuapan, pero en algún momento ellos buscaron que se declarara como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado. Hay 3 características generales que se deben de incluir para que pueda ser considerado. Uno, que sea un elemento de identidad local, que se venga transmitiendo desde 3 generaciones por lo menos. Antropólogos, más o menos una generación, ¿cuántos años son? No sé, 50 años. 30 años. Entonces estamos hablando que tiene que ser una práctica de 90 años más o menos, o sea, 80, 85, y que además no se atente contra los derechos humanos, ni de salud, ni de animales. Entonces, algo que yo no entiendo es, los orígenes de Chignahuapan son totonacos, y las representaciones que ellos hacen son de chicas. Ahí está la que. Y 2, todo esto es una teatrificación y significación, es un Disneylandia prehispánico. Entonces, se encontraron de frente con quienes en cultura conocen el tema del patrimonio, y los de la compañera, y yo la apoyé, y dije, esto no es. Y entonces, porque además creo que tiene 15 años, 20 años, mucho más años, tiene 20 años que se está haciendo, y entonces, ¿qué creen? El Festival de la Luz y la Vida sí es patrimonio del municipio. Con eso lo resumo. Sí, porque, bueno, el festival de Chignahuapan es una parte de la panadería mexicana que tenía que llegar en Chignahuapan, y eso es lo que anuncian esta fiesta, pero es muy, muy reciente. Sí, pero además es más un tema de turismo cultural que de herencia cultural. O sea, que tanto de los pobladores de Chignahuapan o del municipio se identifican con el festival. O sea, va la gente de fuera, no tanto ellos. Bueno, y si no me equivoco, vamos a terminar con esto, que es como, ¿se acuerdan del programa de República, que era el final del final? Más o menos. Ok, traté, no son todos los riesgos o los problemas que puede uno encontrar al hablar de patrimonialización, pero si el énfasis en lo grandioso y espectacular, ahí está el Festival de la Luz y la Vida, y la búsqueda para la conservación de la autenticidad ha sido definida desde ópticas externas a las comunidades. Los procesos patrimoniales con frecuencia conllevan el riesgo de folclorización, enajenación y pérdida de los contenidos y significados culturales comunitarios. El término en singular, lo que hablábamos hace rato, del término patrimonio, transmite implícitamente
la idea de singularidad de la idea cultural nacional. O sea, la bandera nacional, el escudo nacional, fueron impuestos, el himno, fueron impuestos. Y quería yo poner esta imagen clásica de la muchacha morena con el estandarte de los niños de primaria. Lo voy a poner aquí, pero ya no me dio espacio. No, yo tuviéramos criticado. Símbolo patrio. Sí, los símbolos patrios forman parte de esta intención del Estado-Nación por construir un México homogéneo. Y vamos al siglo, lo que quieran, en donde, bueno, como a los indios se les quita de sus culturas y se les a los pueblos originarios se les quita de lo que es su propia cultura y se les convierte en indios. Ahí sí ya imagínense como que los meten en un molde y todos salen como las caricaturas, y era eso. Y el idioma que se buscó, sobre todo a partir de Porfirio Díaz y después de la Revolución Mexicana, era que todos los mexicanos nacidos en México hablaran español. Fue Vasconcelos. Con Vasconcelos. Vasconcelos fue el que hizo eso, que se perdieran las lenguas maternas y así es, obligatorio el español. Así es. Finalmente, hablar del patrimonio cultural y material de México no reconoce de manera expresa a los portadores de cultura como los dueños legítimos de sus manifestaciones culturales, ni tampoco contribuye al entendimiento de dichas prácticas como derechos culturales que deben de ser respetados en todas sus dimensiones. Y algunas recomendaciones, como hablamos de estos temas. Lo que define a las comunidades no son los límites físicos del grupo, sino la construcción simbólica que sus miembros hacen del mismo y de sus límites no materiales. Y un claro ejemplo de ello lo podemos ver en los migrantes, en donde ellos trasladan a sus lugares en donde están, vamos a hablar de Estados Unidos, o en las ciudades, formas de ser, de vivir, de sus lugares de origen. Apenas la señora, ¿cómo se llama la de la cocina de la riquita? Es que no les gusta eso, ¿no? En Guadalajara. No sé, pero bueno, la señora Ricarda decía, ella estuvo 25 años en Estados Unidos y dice, porque yo estuve con unos españoles y ellos me pidieron que les hablara en español, que les enseñara cosas de México a los niños que cuidaba. Entonces ella, si lo entiendo, dice, pero no lo hablo. Entonces, ese es un ejemplo muy vago de cómo se traslapan estos límites físicos, administrativos, se convierten en límites económicos y se reproducen ciertas situaciones allá. O porque los migrantes regresan a ciertas fechas, 3 de mayo, Semana Santa, el Día de Muertos, el Día de Navidad, etc. O sea, no se pierden esos vínculos ni culturales ni sociales con su comunidad de origen. El sentido de pertenencia y las prácticas culturales compartidas constituyen elementos identitarios de las comunidades. Los portadores de cultura, vamos a hablar de 2 ejemplos de portadores, son personas prioritarias para la comunidad, pues son ellos quienes de manera activa reproducen, transmiten, transforman y crean y forman la cultura. O sea, he estado hablando de la comunidad como grupos homogéneos, que además no lo son. Uno de ellos es, no sé si te diste cuenta, Raimundo, las artesanas de Goyapa. O sea, hay divisiones muy fuertes. O sea, sí, los textiles, los bordados de Goyapa es una parte muy importante de su identidad, pero al interior tienen serios problemas, serios emprendimientos. Entonces, dentro de estos grupos hay personas que se les conocen como portadores de saberes, que son los que impulsan precisamente eso. Y aquí tenemos los que impulsan esta identidad local, esta cohesión social, esta herencia, estas tradiciones, estas costumbres, y tenemos la dicha de tener entre nosotros a 2 de ellos, que son muy humildes, muy sencillos para reconocerlo, pero definitivamente son parte importante de su comunidad, como son Silverio y Joel
de Moquichula, a quienes les agradezco que hayan venido el día de hoy. 4. Los miembros de las comunidades. ¿Por qué les digo? En el caso de Joel, no sé si participaste en la alfombra este año en la casa, pero la última foto que van a ver, la alfombra la hizo, la dirigió Joel. Ahorita no. Los miembros de las comunidades son quienes deben decidir sobre las prácticas culturales a ser salvaguardadas, así como las formas en que estas deben ser protegidas. Paréntesis. Regresamos al carnaval de Huehuetlán. Algo que ha sido muy criticado es que ciertos grupos de danzantes de repente empezaron a incluir personajes de caricaturas en sus trajes. ¿Esto está bien o está mal? Nosotros no somos quienes para decir. Imagínate que en un altar te pidan que pongas a Mickey Mouse y a Pablo ¿Por qué? Es válido, es que depende de la percepción. Sí. Es válido si en el caso del altar fuera para un infante, y quizás la mamá en ese acto de querer ofrendar le pone un peluchito, no si está fuera de contexto en otro altar. Así es. Sí, Joel. Sucedió este año pasado con una joven que falleció de 15 años y el altar estaba totalmente lleno como de mariposas, color rosa, entonces salió un poco del, no lo son acostumbrados a ver, pero cumplía las expectativas de la familia, que honrara a su difunta, que lamentablemente se fue muy joven. Sí, porque además el altar está personalizado, o sea, es de una persona y nada más. El siguiente año esa persona se sumará a la ofrenda vieja, pero la ofrenda nueva es de una niña, de una señora, y lleva los elementos que le gustaban, lo que le gustaba comer, lo que le gustaba tomar, una foto de una guitarra, etcétera, etcétera. Entonces, regresando a la pregunta, ¿se vale o no se vale? Nosotros no somos quienes para decir si sí o si no. Es la propia comunidad. ¿Y qué pasó con la comunidad? No les pareció. Entonces lo sacan. Sí, este año en la Cinco de Tlaxcala me invitaron al carnaval y no lo conocía. Me decían que era el carnaval de los toreros y yo llego al carnaval y salen las camadas con las cuadrillas de los de Papalote, los de los chavos que tienen. Y yo digo, ¿dónde están los toreros? Por cierto, cuando quería empezar el carnaval, la persona que me invitó, él iba vestido de Tlaloc, su esposa de Xilonen y la solteo que era su cuñada. Allí en Tenancingo, junto con Papalote, se fue el nombre, hay un centro ceremonial que ya está poblado y se hacían ritos para el agua. Entonces él decía que quería rescatar lo que se hacía desde la época prehispánica, en época de carnaval, que todas estas fiestas tienen una relación muy profunda con festividades prehispánicas. Las fechas, el 2 de la Candelaria, también similares, ¿no? Entonces, a mí no me parecía muy mal que él fuera de Tlaloc, y al último había unas botargas, los muchachos del pueblo. A mí me pareció mal que no los dejaron marchar y les pusieron la policía y no los dejaron marchar. Al último dejaron entrar a Tlaloc y a Xilonen, pero los otros no. Y al final pasaron un carnaval que son los de Papalotla o los de sí, y no se enojaron, ¿no? Porque es más vistoso. Y su local lo dejaron para otro día porque como son muy escandalosos y toman mucho, entonces lo que era su tradición, de mucho tiempo, le hacían un lado y después... Pero eso quién lo hizo a un lado. El presidente municipal. No la comunidad. No la comunidad. La comunidad se acepta, claro, porque se me va el nombre del santuario que está ahí, y se hacen ceremonias civiles. Pero a Tlaloc sí, y a Xilonen y a solteros. A las botargas no. Y yo decía, bueno, los chavos
querían participar del carnaval, y entonces, Así es. ¿a dónde están? Sí, es lo que la comunidad decida. O sea, si ellos, para ellos sí es importante meter ciertos elementos a la ofrenda, agregarle ciertos grupos, imagínate un Mickey Mouse en los textiles de Goyapa, ¿no? En las capas de carnaval. Que sí los hacen. Sí, En competición. y todo eso, Ok. Y bueno, finalmente dice, la herencia cultural, las tradiciones y costumbres, así como aquello que las comunidades definen como lo nuestro, es lo que forja y mantiene su identidad colectiva. El patrimonio cultural es la manera como dicha herencia cultural se ve desde la otredad y desde la alteridad. Y quiero terminar con dos ejemplos de precisamente de portadores de saberes. Tuve el honor, el gusto de conocer la semana pasada al señor Raimundo Pérez Mendoza. Es que Joel y Silverio son parientes de todos. Pero, ¿es tu tío también, Joel? Pues No, mío no. Pues es abuelito de Silverio, creo. No, es su tío, es su tío. Pero, ¿por qué se los digo? Él tiene 80 años, está próximo a cumplir 81, y dice que desde los 12 su papá le enseñó a hacer altares. Por eso es artesano altarero, que me encantó el término, no lo conocía, altarero. Y a su vez a su papá le enseñó a su papá, desde su abuelo, y seguramente así de generación en generación se fue transmitiendo. Él también hace trabajos en hoja de lata y también hace ceras de bebés y amana. Y es el que provee al pueblo y a la región de esos productos. En el caso de las ofrendas, ya hay más gente, más gentes que hacen altares como fue, pero en el caso de la hoja de lata y las velas, él es el último que los haga. Entonces, ¿qué va a pasar cuando él muera? Se pierde eso. Y le preguntaba yo, le digo, oye, ¿no ha dado talleres o no ha enseñado? Me dice, sí. Y le digo, ¿y qué pasa? Nada. O sea, los dan y no pasa nada. Le pregunté a Silverio, digo, oye, ¿por qué a la gente no se interesa? Porque la concepción que se tiene ahora es, yo quiero aprender un oficio para poder dedicarme de lleno y vivir de él. Y entonces, cuando se dan cuenta que este producto, no sé cuánto le gane a una cera, una vela la venden 50 pesos, la más pequeña, que le gane 25 pesos, para el, no sé, para el tiempo que se tarda en hacerlo y que solo sea la temporada fuerte la de muertos y que si alguien fallece, tenga unas pocas, etc. O sea, tiene que ser como una actividad más bien paralela a otra actividad económica o estudios que los muchachos, la gente haga. Entonces, aquí la mamá de Joel, ella era sanadora de zona. Falleció hace poco más de un año y se llevó lo que sabía. Supongo que tú sabes un poco de, pero tú no eres un sanador de sombras. Entonces, ¿qué pasa con todo eso cuando estos portadores de saberes fallecen? Parte de la historia y de la cultura local se pierde. Lo que se hace con los planes de salvaguardia es precisamente hacer estos registros y ya con los medios actuales que se tienen de registro, se videograban, se graban, se escribe, se dibujan y se guardan. Para quien lo quiera hacer, tuve una experiencia en Goyapa, y les hablo de los dos municipios porque es donde estoy metido. De repente al Consejo de Cronistas le dio por, y de repente se hace pocos meses, por recuperar los sones tradicionales de Goyapa. Y uno de ellos, un maestro rural, pero que está interesado en hacer su doctorado, tiene maestría, y lo subrayo porque la visión de él es distinta a las de los demás. Dice, oigan, pero vamos a hacer las partituras de las melodías.
para que no se pierdan, porque justamente se perdieron. Ya solo un señor ya mayor que la sabe, que ya poco tiempo piensa que va a fallecer. Entonces sacamos las partituras y uno de los mayores del consejo, ¿qué creen que dijo? Que no. ¿Para qué? Aquí no sabemos leer música, aquí somos de oído. Y él desatando que yo tengo la duda de que realmente saquen las partituras. Y entonces se pierde ese patrimonio. Y así como eso, pues hay un montón de ejemplos. Y bueno, pues yo espero que estos oficios de alguna manera se les dé continuidad de una u otra forma. O sea, hay gente que sí lo sabe hacer, ya no tanto. No, lo que creo es que Silverio y Joel, que he leído que hacen, ya están, estas instalaciones están reproduciendo, están dando talleres de escamado y todo, ¿verdad? ¿Han escuchado el dicho de 7 oficios, 14 necesidades en los pueblos? Por el mundo es uno, por el es uno, nosotros somos uno. Todos los de la población somos eso. A todos les quiero dejar. Si bien Raimundo ha impartido el taller de hacer escamadas y que hay chicos que lo saben hacer, pero que no lo hacen en forma de reproducirlo en abundante para colocarlo a la venta, es justamente a la necesidad misma que se tiene en la misma localidad. Entonces no hay personas que se dediquen solamente a otra vez a hacer seda, porque realmente se moriría de hambre. Además sería como algo adicional. Entonces, más aún, hoy en la actualidad todos los chicos, el fenómeno de la migración que tenemos, no sé, vuelto a ver en nuestras fotos de primaria, yo creo que la mayoría de nuestros compañeros de la primaria están en el fenómeno migratorio, ¿no? Entonces, todo ese contexto social, a veces podemos decir, es la misma comunidad que tiene la culpa por no tener el interés en poder sumarse a la recuperación. Pero en realidad yo creo que son los acontecimientos sociales en general del país. Yo creo que eso es lo que en su momento va cambiando poco a poco el contexto histórico, el contexto social, el contexto local de la misma localidad. Tenemos, por ejemplo, todavía vestigios de espacios donde fabricaban las pieles para curtir los guaraches, que no tenemos guaraches en Borrachuli, se perdió. Pero es a la misma dinámica social que se iba, ¿no? Pero es parte de... ¿Tenemos registros? Sí. Sí, decía Betty del Barro, los artesanos del barro tienen una familia, ¿no? Dos, las que quedan de cuantas, cambiantes. Así es. Y lo que va a pasar es que agentes externos van a suplir esta necesidad de barro, de guaraches, Es lo que pasó principalmente con los ramos de tela y la cera escamada. La venta de ramos con flores ya prefabricadas le está ganando mucho a las señoras que hacen ramos. Igualmente la cera la traen desde otros lados con técnicas totalmente diferentes. Entonces, parte de que no haya más personas que lo mundan por eso, porque llega mucha invasión de estos productos de otro lado. Sí, igualmente está pasando con el papel picado, con las ceras y con los ramos. Sí, el papel picado de la localidad te vale 11 pesos y el que te venden ya en Atlisco, o sea, por mayoría te lo dan en 3 pesos. Hasta la señora que hace el papel ya está vendiendo el que es ya con corte mecanizado. Sí, así es. Sí, porque podemos nosotros darnos golpes de pecho, ¿no? Que cómo es posible que la señora, en lugar de que siga con esta tradición de hacer el papel picado, vaya y lo compre y lo venda. Yo no te veo a ti ayudándole. Entonces, como decían hace rato, o sea, sí, las culturas cambian, las formas cambian, ¿no? Y bueno, ya en el último ejemplo, tenemos aquí a dos artesanas de Guayapa, que quiero aprovechar para darle las gracias a Raimundo. Las fotos del medio son de prendas que me permitió fotografiar. Tuve el gusto de conocerlo de visitar su casa. Él es un especialista en textiles, no solamente de Puebla, sino de gran parte del país, y tiene una colección impresionante de prendas que además porta con mucho orgullo, como lo pueden ser el día de hoy. Y bueno, en el caso de Guayapa, el eslogan es joya de la sierra y cuna del Chaco. La actividad de elaboración de textiles y bordados
es una actividad que se da prácticamente en todas las familias. O sea, si uno quisiera hacer un censo de artesanos, son más las mujeres que los hombres, prácticamente es muy sencillo. ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres hay? ¿De qué grupos son artesanos? Porque es una actividad en donde se plasma justamente la cosmovisión que se tiene. Los elementos iconográficos que aparecen en los distintos tipos de bordados están hablándonos de la flora y la fauna de Guayapa. Uno puede ver una greca, que diría uno como las grecas que trae Miguel Ángel en su camisa, y dice, pues está bonito el adorno. No, no es un adorno. El de los extremos son pues estoy inventando, porque me estoy acordando una camisa que yo tengo. Los de los extremos son los cerros que rodean a Guayapa. Como tal, la línea son caminos, y depende del ancho, o si son angostos, pero son las veredas o los caminos grandes por los que uno va, y también hay bueno, aquí los vemos mejor. Salud. Las fuentes, ¿cómo se llaman las aves? Los quetzales, la fruta. Uno puede decir, ¿qué es esto? No estoy diciendo, pues son tus ovejas. Esto son flores de durazno. Ajá, y están hechos con anudado, son los empuntados, terminados de los chales. Sí, sí. Y además, entre más amarres tenga, es más caro la prenda, ¿no? O sea, no es solo uno, se puede ver hasta 15, no sé qué tanto. Estos chales son los tradicionales que uno encuentra con las señoras, pero además ellos los bordan. Puede ser de lana la prenda, o puede ser sintéticos, se pueden ocupar estambres, o ellos tiñen sus propios hilos de lana, pero si necesitan un chal, ellas se lo hacen, y es como si calaras tu fuerte tu chamarra, y ahí están. Entonces, y cualquier cosa que tenga que ver con tela, ellos lo pueden hacer. Diademas, fundas, colchas. Ahorita cambiaron de los sillones de la presidencia, los cojines, los asientos, ya estaban un poco rotos, sucios. Los pusieron así, pero con menos decorado, y se ven muy bonitos. Se ven muy bien, o sea, luce mucho la sala, ¿no? Entonces, esa blusa la bordó también la señora Rosa. Bueno, no les dije del señor Raimundo. Es patrimonio. El señor Raimundo es patrimonio tesoro vivo. ¿Es tesoro año 2000 o 2001? No, apenas 2021. Pero justamente una de las maneras que tiene la UNESCO de reconocer a los portadores de saberes, jaló una figura que surgió en Japón en la década de los 80, que se llaman tesoros humanos vivos, porque eso es lo que son tesoros humanos. Y el señor Raimundo es el primer tesoro humano. Y ¿cómo se llama tu mamá? Francisca Moreno. Que pueden ver, ese mural quedó precioso. Pueden ver su rostro en un mural en la presidencia municipal cuando vayan para allá. Y ella fue la segunda tesoro humano de Huacachula. En Guayapa ha habido varios tesoros humanos, pero además estas prendas han llegado hasta el Papa. Le han hecho bordados. En particular, búsquenlo en internet, son como unos chales enormes también, preciosos, y pueden variar el precio dependiendo del material con el que está hecho, porque no es lo mismo la lana que la tienen, y o la tintura de los hilos de lana de manera natural a comprar estambre. ¿Y si está tejido en telar de cintura o en telar de pedales? El tiempo que se le haya invertido, la cantidad de figuras que se encuentren en la misma. Entonces, mucha gente los ve, en un momento puede escuchar, esa cosa está bien bonita, pero está bien cara. Después de que ves los distintos videos que hay de los procesos, dices, no, está regalada, ¿no? O sea, realmente es mucho.
Pero para ellas, o sea, si es un ingreso, o sea, un chat como este, yo creo que menos decorado, lo estaba ofreciendo una señora en 10,000 pesos. A mí me lo ofreció en 3,000. Porque dice, ya tengo varios años que está guardado, y pues, desde que está ahí guardado, yo no me lo pongo, no lo ocupo, ya que salga, no sé, me dio cara de niño de bienestar. Hay posibilidades que me lo ofreció en 3,000, no lo he comprado, pero sí lo tengo registrado, ¿no? Lo que sí me hice fue un tornicotón, un abrigo, que se costó 1,200 pesos, pero después de ver el video casi no esto no, o sea, sí son trabajos de veras excepcionales, ¿no? En el caso de los altares, ¿cuánto tiempo dura un altar? Puede ser un año, pero si no, un mes. Del Día de Muertos al cabo de año normalmente. Pero hay gente que lo quita. En las ocasiones hay gente que lo quita y vuelve a poner. Okay. Entonces, bueno, son las realidades, hablando del patrimonio cultural y material, son muy distintas también, hablando de Puebla, México, todo el mundo, pero eso habla de la riqueza cultural de los países. Y ahora, para presumir el trabajo de Joel, y con esta me quedo yo, él coordinó, hizo gran parte de esta alfombra. Sí, los centros de semillas sí los hicieron las muchachas encargadas. Esos cuadros, como figuras, están hechos con semillas. Y estos acerrín. Arena. Cambiamos a la arena. Ya, arena. Okay. Pero esta, y esta foto es del 13 de agosto pasado. Y bueno, yo termino realmente agradeciendo esta sesión que he disfrutado muchísimo y espero que ustedes hayan aprendido algo y de verdad les agradezco mucho que hayan venido. Si tienen alguna duda, comentario, con muchísimo gusto. Cuando dijiste que cuando se acaba la lengua, se acaba la cultura, no estoy muy de acuerdo. Hay pueblos que han perdido su lengua. Por ejemplo, en el pueblo de donde es originaria mi madre, que se hablaba el Ingiba o el Popoloca, ya no se habla, pero mucha de la cultura se sigue reproduciendo. Es un pueblo de brujos, como yo digo que es el Catemaco de Puebla, es Coyotepec, no se sabe mucho, pero ahí, entonces, sí se va perdiendo, pero ahí ya no se habla el Ingiba. En Otlaltepec, San Felipe de Otlaltepec, que está a 5 kilómetros del pueblo, ahí sí mucha gente lo habla, pero yo creo que la cultura ahí sigue, por lo menos en Coyotepec. Tú sabes que la cultura, o sea, respecto a tu opinión, tú sabes que la cultura... forma de imaginarlo, ¿de dónde crees que deben de surgir las iniciativas para proteger, recuperar, salvaguardar el patrimonio cultural y material? Deja a un lado los edificios y los sitios arqueológicos, a la parte material. La parte inmaterial, ¿de dónde deben de surgir? De las autoridades municipales, del gobierno, de la comunidad. Yo he visto los dos extremos. Hay lugares como cuando voy a Uruapan al tianguis, y que una parte importante es el desfile de artesanos, y ese tianguis ha sobrevivido a pesar de, como dice Marta Durón, a pesar de los presidentes municipales, los gobernadores y todo, porque es una iniciativa que ha venido siendo como parte de defender sus oficios y de presentarlos, y lo hacen porque se organizan, y a veces un presidente municipal o una autoridad dice, no, ya no vamos a hacer esto, pues lo hacen, ¿no? Y en otros casos yo he visto lo contrario, que hay autoridades que dicen, oiga, no, el valor de este trabajo bordado, lo que tú quieras, la cera, las velas, es importante, vamos a hacer esto, y a lo mejor la comunidad dice, no, pero es que esto ya no nos reditúa, no le estamos dando importancia, la comunidad dice, ya no le estamos dando importancia, y pues desgraciadamente se va a perder. Entonces mi pregunta en tu personal punto de vista es,
¿De dónde crees que deben de surgir las iniciativas? ¿De uno, del otro, en conjunto? ¿Cómo deben de ser cuando reconoces que pues, es un patrimonio cultural inmaterial y que pues, tiene valor, pero pues hasta dónde debe de llegar? También con toda frialdad, digamos. Mira, hay muchos ejemplos en donde el gobierno busca precisamente promover esta preservación de este patrimonio, de estas tradiciones, pero indudablemente si la comunidad no está convencida de por qué, no se llega a ningún lado. Entonces, más bien creo que sí, agentes locales o externos que tengan como mayor conocimiento de esto, que estén concientizados, que sean los que promuevan, como promotores, como facilitadores, y entonces de alguna manera generar conciencia. ¿Qué haces con el señor que dice, ¿para qué las partituras? Ok, y si yo le digo, bueno, ¿qué pierde usted si las hacemos? No, pues se hace y ahí está. Y cuando el señor muera, y llega un músico y dice, a ver, que sepa música, pues sí, adelante, pero tiene que ser desde la comunidad, que sean los propios trabajadores. O sea, aquí, por ejemplo, en el caso de Guayapa, los textiles no están en peligro de extinción, digamos, a diferencia de los oficios que no el mundo, pero ahí sí tendría, o sea, se han hecho intentos por parte de la administración del ayuntamiento desde antes, porque esto no se pierda, pero es como convencer entonces a la gente, decir, a ver, no vas a vivir esto. Si te quieres hacer rico, no lo vas a vivir, porque además, ¿cuánto cobras por la alfombra? ¿Cuánto cobras por un altar? Sí, por un altar que te lo pida alguien de la comunidad. Nada. O sea, ellos no ganan nada con esto que saben. Sin embargo, son agentes culturales importantes para que esto no se pierda. Y además, gente, el señor Raimundo sí cobra. No le pregunté si cobraba a la gente del pueblo, pero de fuera sí cobra y está bien. O sea, yo no me opongo a esto. Entonces, me parece muy loable lo que hacen ellos, decir, es un regalo a mi pueblo, me parece muy bien, y ya la oportunidad de que se les retribuya esto que ellos hacen de otra manera, ¿no? Pero sí tiene que ser desde la comunidad, y entonces es justamente a lo que yo me estoy enfrentando ahorita, como generar esa conciencia en donde la gente dice, pero ¿para qué? Pues no lo necesitamos, ¿no? Entonces es muy complicado, pero pues, se tiene que hacer. O sea, ¿qué es lo que yo propondría? Buscar a las personas interesadas que están conscientes de ello y hacer equipo. Yo creo que es multifactorial. Si bien nosotros hemos, en el caso de Huachichula, tenemos una declaratoria como Patrimonio Cultural del Estado de Puebla, la celebración de Día de Muertos, la pregunta es, ¿qué está haciendo el Estado de Puebla, específicamente el sector gubernamental, por preservar esta playa? Ya, pues, absolutamente nada del uso de PETA en 1997. Entonces, en los últimos años nosotros, desde el sector gubernamental local, que somos parte, somos miembros de la comunidad, hemos tenido nuestros familiares juntos, nos ha tocado estar del lado de las familias que colocan los altares monumentales, nos ha tocado estar del lado de que organizan esta parte logística para atracción turística en el tema de la promoción cultural. Entonces tienes que ir preservando y viendo qué es lo que puedes hacer y qué es lo que tienes que ir haciendo. Entonces nosotros lo que ahora estamos propiciando los bajos a mucho trabajo y lo queremos hacer es que Huachichula sea un semillero de que a través del crecimiento de la cultura pueda generar esta derrama económica.